¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador continúa bajo el estado de excepción con otro notable invitado, Ricardo Restrepo, analista político y profesor universitario directamente desde Melbourne, Australia. Ricardo Restrepo, una cálida bienvenida al programa. Un gusto, Jorge, estar contigo y con tu audiencia. Ricardo, a esta hora Ecuador sigue bajo el estado de excepción prácticamente desde que comenzó el año. En días recientes el presidente Noboa justamente renovó ese estado de excepción por lo menos por 30 días más, pero los asesinatos y los crímenes, la violencia continúan. ¿Cuál es tu lectura? Sí, Jorge, el estado de excepción y también especialmente de la declaración de un conflicto armado interno en el Ecuador fue declarado por Noboa, el nuevo presidente del Ecuador, eh, porque hubo una gran noticia al principio del año de que uno de los principales cabecillas de las mafias ecuatorianas, Pito, que había sido encarcelado, había sido arrestado, estaba en la cárcel desde el periodo de Rafael Correa, se escapó. Y esto demostraba y ponía en jaque al gobierno de Noboa, que había prometido darle seguridad al país, y esto demostraba que, bueno, que las cosas están más difíciles que lo que quizás se pudo haber pensado. Em, el gobierno dice que la tasa de homicidios ha bajado. Esta es quizás la preocupación número uno, más que quizás, es definitivamente la preocupación número uno en la mente de los ecuatorianos. El Ecuador se convirtió en el país más peligroso de las Américas, sin contar el Caribe, con una tasa de homicidios para el 2023 de 45 homicidios por cada 100.000 personas, casi el doble de Colombia, justo al norte, y Ecuador, obviamente, entre Colombia y Perú, los dos grandes productores de cocaína, que han utilizado al Ecuador como un sitio por donde pasa la cocaína. Entonces, el gobierno de Noboa dice que con este estado de excepción, con esta declaración de guerra contra 22 grupos que identificó en el documento en el cual se declaraba el estado de excepción con conflicto armado interno, dice que se ha puesto a mitad, entonces que ahora el Ecuador es mucho más seguro. Em, y esto está por verse. Es muy difícil verificar estas cifras. Ciertamente podemos pensar que es posible, dado que ha habido una serie de operativos por el país que han encarcelado muchísimas personas, eh, más de 11.000 personas en más de 100.000 operativos. Han ido a la cárcel y Noboa incluso se ha puesto el atuendo militar y ha dicho que ha participado en algunas de estas actividades operativas, ¿ya? Un poco poniéndose ¿no? la gorra de Bukele y tratando de posicionarse como una mano dura contra el crimen. Pero la verdad es que tenemos mucha incertidumbre sobre si estas cifras son correctas, porque también hay Bueno, otras cifras que se han dado que no han sido correctas. justamente a propósito de las cifras, hay más de una versión, es decir, acá estamos hablando de que un presidente que hereda un país
realmente en muy malas condiciones por el neoliberal Guillermo Lasso, lanza esto de el estado de excepción y la idea de una guerra interna y le da mucha popularidad, tanto es así que las encuestas hablan de hasta un 70% de popularidad, pero también en los últimos días siguen, como yo te decía anteriormente, han seguido los asesinatos, han seguido la violencia. La alcaldesa de San Vicente en Manabí, en la provincia de Manabí, la costera provincia de Manabí, con solo 27 años, que representaba a la Revolución Ciudadana, el partido del presidente, el expresidente Rafael Correa, asesinada junto a, además a su chofer y además de esos otros crímenes. ¿En qué medida, y ahí se da cuenta, de acuerdo a las encuestas, que la popularidad, este momento, estos 15 minutos de fama, parece que se desploman y pierde entre 10 y 15% de popularidad en los últimos días? ¿Esa es también tu lectura? Sí, mi lectura es que o sea, está en la luna de miel con la ciudadanía, obtiene todo este respaldo porque la ciudadanía ciertamente ha querido acciones en contra de la situación de inseguridad, pero también la realidad se choca contra el discurso de que se ha tenido tanto éxito. Seguimos con los asesinatos y ese ha sido algo muy característico de los últimos tiempos de violencia generalizada, incluida generalizada el sector de los políticos que están ahí eh, supuestamente en marco democrático con un aval de representación, vienen a representar los intereses de la ciudadanía. Y en Manabí sí que ha habido un azote en contra de la ciudadanía en general y en contra de los personajes políticos. Uno de los, de las personas más notorias que fue asesinada en Manabí fue el alcalde de Manta, también el candidato elegido a la alcaldía de Puerto López. Y obviamente ahora tenemos el asesinato a la alcaldesa de San Vicente. Entonces, todo esto demuestra que el patrón de violencia sigue ahí. La ciudadanía se da cuenta que ese discurso puede tener una gran debilidad. ¿Qué dice prácticamente Ricardo respecto a cuando tildan los más duros críticos sobre Ecuador que se ha transformado en un narcoestado? Definitivamente, Jorge. Y si me permites, quisiera compartir una lectura que hizo una embajadora de Estados Unidos sobre Ecuador, que compartió Wikileaks en estos días que estamos teniendo además noticias sobre Julian Assange, que hizo público mucha información de interés pública y que sirve para conocer nuestra realidad. Entonces, ella, Christy Kenny, la embajadora de los Estados Unidos, en el 2005 ya describía en un cable interno de la embajada a Washington, previamente desconocido, describía al Ecuador como uno de los países, y esto es textual, más inestables, antidemocráticos y corruptos de América Latina. Su política y sistemas económicos están basados en la competencia de élites arraigadas a lucrativos privilegios económicos proporcionados por el Estado. Ecuador parece tambalearse constantemente al borde de convertirse en un Estado fallido. Entonces, para la generación quizás más reciente, eh, pudo haber pensado que el Ecuador no siempre fue así, porque tuvimos una época entre el 2007 y el 2017 en el cual el Ecuador, de hecho, fue el segundo más seguro
de América Latina. Tuvo muy buenas, estuvo en el puesto número 2 de mayor satisfacción con la democracia. Hoy Con somos la presidencia de Rafael Correa, del correísmo, de la Revolución Ciudadana, fue esa bajo década. Fue en la década de la Revolución Ciudadana que, de acuerdo a las cifras del Latino Barómetro, que hace las encuestas de toda América Latina, muy respetada, es un ente de investigación apolítico. Los ecuatorianos expresaban mucha satisfacción con su democracia, con las instituciones, con cómo se desenvolvía la vida a nivel nacional y cómo ellos participaban. Hoy estamos justamente en el fondo, somos los penúltimos, entre los más insatisfechos con nuestro contexto, con donde vivimos. No nos parece que la democracia, el Estado y las instituciones funcionan para nosotros. Em, y a esta descripción, entonces vemos como un ondular en un ciclo de la democracia. Fuimos de estar como lo describe Christy Kenny de la embajada estadounidense, nada que ver, obviamente, ningún vínculo de simpatía con Rafael Correa, incluso lo escribió mucho antes, 2 años antes de que Correa sea presidente. Y vimos que después de eso se transformó y nos convertimos en realmente un punto de esperanza. Muchas personas vieron su vida mejorar tremendamente, personal y colectivamente. Y ahora estamos como de vuelta así como lo describió Christy Kenny, con la vertiente que mencionas, Jorge, que es esta vertiente adicional del narcoestado. Y ver cómo el narco ha penetrado el Estado es una nueva variable que tenemos que tener en cuenta en el momento de entender la realidad política, económica, social y de seguridad del Ecuador. Y Ricardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ricardo Restrepo directamente desde Melbourne, en Australia, sobre el estado de excepción en Ecuador que sigue vigente a esta hora. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ricardo Restrepo directamente desde Melbourne, en Australia, sobre el estado de excepción bajo el cual continúa Ecuador en una ola incesante de violencia. Ricardo, este presidente Daniel Noboa, que está en un periodo muy corto de 1 año y medio porque fue producto de una elección anticipada, quiere hacer y va a hacer, a un costo de 50 a 60 millones de dólares que costó la organización, una consulta popular y entonces también lo que le llama un referéndum consultivo. Tus comentarios. sí, es una de las propuestas de campaña de Noboa. Claramente es además una forma de apalancar y juntar las fuerzas que después lo posicionan para las elecciones subsiguientes. Y eh, hay varias preguntas que no está claro por qué están ahí en términos de su contenido, de cómo van a mejorar la vida de los ecuatorianos. Cosas que ya está haciendo, por ejemplo, si los militares pueden apoyar
algunas labores de la policía, cosa que ya está sucediendo, entonces volver a preguntarlo deja la pregunta, bueno, ¿por qué? Y ahí obviamente solamente queda la hipótesis de la explicación de que es de cara a las próximas elecciones. Son cosas que realmente no necesitan ser preguntadas, muchas se pueden resolver mediante las políticas del mismo ejecutivo o incluso con reformas a leyes vía asambleas si fuese necesario. Pero la Ahora, lectura es no, obviamente de que es político. una pregunta, acá estamos hablando de 11 preguntas, en eso consiste entonces la consulta. Seis de ellas, perdón, cinco de ellas, digamos la segunda mitad, ya que las primeras seis son sobre, como tú decías, seguridad. Allí son temas variados y una que resulta muy polémica o preocupante es la que tiene que ver con el sistema de trabajo en donde él está abriendo la puerta para la contratación por hora de los empleados. Eso podría ser una marcha atrás para muchos analistas, muy regresiva, muy importante en cuanto a los derechos del trabajador. ¿Qué es lo que tú ves como tu opinión al respecto? Sí, es una forma de quitarle fuerza al trabajador, de tener más dominación del empleador, del capital sobre el empleado, el trabajador. Le quita condiciones, ciertamente, y especialmente bajo los salarios del Ecuador, que son muy bajos, es una forma justamente de debilitar al trabajador. Ojo, NOVA dice que han incrementado 60.000 empleos, pero cuando uno ve las cifras del INEC y ve los registros, las afiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se ve un incremento de 60.000, no se ve un incremento ni siquiera de un empleo, se ve un retroceso de por lo menos 20.000 empleos. También otro de los temas polémicos de esa segunda parte, digamos, de la consulta, estas 5 preguntas finales, es un tema más bien sofisticado para la gran mayoría de la gente que tiene que ver cuando viene una disputa en cuanto a empresas extranjeras que vienen a invertir a el país, en este caso a Ecuador, y entonces entran en una disputa legal con el Estado y allí sugieren ir a apelar a un tribunal internacional, por ejemplo, lo que tiene que ver con el CIDI, que tiene que ver con el Banco Mundial. Siempre históricamente pierden los países, digamos así, latinoamericanos cuando hay una consulta en ese caso, y acá está sugiriendo que se institucionalice ese camino en vez de resolverlo a través de la justicia local. ¿Tu reacción? Esa mediación internacional es conocida por ser tremendamente sesgada hacia las transnacionales. Y al Ecuador le ha ido muy mal, a América Latina le ha ido muy mal en todo lo que tiene que ver con estos arbitrajes internacionales donde muchas de estas compañías terminan siendo juez y parte. Entonces, cuando ya vemos que pase esta consulta, este plebiscito, depende de los resultados. Esto es un plebiscito también sobre el nivel de aprobación del presidente. ¿Cómo lo va a jugar políticamente? ¿Cómo anticipas tú que podría jugarlo políticamente para venderlo como algo para su interés? Sí, primero que todo le permite ya entrar en campaña desde ahora. Eh, y como está en un buen momento político, va a probablemente tener un buen desempeño en ese referendo y consulta popular. O por lo menos eso es lo que él espera. Y con eso es fortalecer su posición de que ya, de hecho, hay como esta psicología de tribu, de que de hecho somos del mismo equipo
somos el equipo todos juntos y entonces para poder concretar las políticas por las cuales estamos todos, debemos votar por Noboa en las elecciones presidenciales. Esa es la lógica de lo que está haciendo Noboa. Justamente también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, las últimas dos elecciones presidenciales en Ecuador, entonces en la primera vuelta gana claramente la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, van a una segunda vuelta, en los dos casos pierde entonces el candidato de la Revolución Ciudadana, estamos hablando de Arauz la primera vez y estamos hablando de Luisa González en la más reciente, y aquí la lectura es que la Revolución Ciudadana tiene un piso de votantes que se ubica para muchos alrededor del 35, no llega al 40%. Eso se anticipa que podría pasar en la próxima elección también de febrero del 2025, pero la Revolución Ciudadana no logra juntar otras fuerzas, digamos, o de izquierda o progresistas o de la socialdemocracia para unirse, hacer un frente y llegar al 50% más uno de los votos. Por lo tanto, tiene ese enorme reto por delante para vencer a, en este caso, la reelección de Daniel Noboa. ¿Esto se va a repetir? Ciertamente es una posibilidad, Jorge. Es una posibilidad que eso suceda. Hay un reto, como tú dices, para la Revolución Ciudadana de romper estas cifras y poder en la segunda vuelta o incluso en la primera, ya sea llegar al 40% con una diferencia de 10% sobre el siguiente candidato o más del 50% en la segunda. Em, en, Hemos visto que se juegan muchos actores las últimas elecciones. De hecho, Luisa, que comenzó como alguien que casi no era conocida en el país, logró ascender muchísimo y logró la votación, la alta votación que obtuvo. Si está en estas segundas elecciones, por lo menos ya va a ser una cara conocida y eso sí que cuenta a favor del progresismo en estas elecciones. Vimos también interferencia de varios tipos, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que fue reportado por todo el mundo, choqueó al Ecuador. Em, pero en ese momento se culpó y hubo una interferencia incluso de la fiscal general y los medios de comunicación atribuyéndole un asesinato sin nada de evidencia a la Revolución Ciudadana. En este momento nadie habla de eso. Murieron no, los asesinos materiales en custodia del Estado, que quizás nos podrían haber dicho algo sobre quién los contrató. Así que va a haber muchos trucos debajo de la manga por varios actores en las elecciones. Esperemos que no se juegue tan sucio eh, y, y sí que habrá un gran reto por parte de la Revolución Ciudadana eh, volver a posicionarse como una opción que puede ayudar al país a salir de la crisis en el que está. ¿Tú te animas a hacer un vaticinio de quién gana la próxima elección de febrero del 2025? Eh, ¿Quién puede ser? Ciertamente, si yo tuviera que apostar, eh, eh, o- las tendencias se van hacia Novoa, a menos que tenga una caída rápida de popularidad, de que realmente la ciudadanía le pierda la confianza, no espere, dicen, no te creemos ya, va a ser muy difícil.
Entonces, y también que logre por el otro lado, Luisa, si es que es la candidata, que creo que probablemente lo va a hacer, em, ella tendrá que crecerse también y acoger los apoyos y el ímpetu y las aspiraciones y el sentir de la ciudadanía y lograr hacer creíble una visión y unas políticas para llegar a esa visión que realmente la ciudadanía la pueda creer. Ricardo Restrepo, muchísimas gracias por haber estado con Un nosotros. gusto estar contigo, Jorge.